Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Ya saben, aquí nos encanta pues platicar de temas que son importantes e interesantes. Este va a ser un tema muy duro, pero creo que tanto Caro como yo creemos que es muy importante que exista esta difusión, o sea, que exista este conocimiento, que no se quede nada más en memes o que ay, platicar de la amiga que le pasó esto. O sea, tenemos que ir más allá y ahorita nuestra labor es informar. Bueno, la labor de Caro, porque aquí la experta en el tema es Carolina. Así que, ¿de dónde nos están viendo? ¿De dónde nos ven? No, y Ahí nos muchísimas con... gracias por tocar estos temas, ¿no? Que a veces los vemos como muy alejados de nuestra realidad, cuando en realidad, pues, si nos ponemos a analizar un poco nuestros propios contextos, es más común de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y como bien lo decías, a veces nos quedamos, sí, en los memes, a veces, incluso en la misma publicidad que se hace en torno al tema de violencia, ¿no? Está muy enfocado, sobre todo en lo que es la violencia física, cuando en realidad, pues, es como lo último dentro de la cadenita. Entonces, obviamente, pues ahorita lo iremos abordando, pero creo que debemos empezar desde ahí, ¿no? De empezar a revisar, ¿no? Nuestros propios contextos, nuestras propias situaciones al interior, incluso de nuestras relaciones de familia, de pareja. Eso está bien cañón, ¿no? Porque hay gente que dice, no, eso nunca me va a pasar. O, ay, porque a fulanita le pasó esto, qué tonta, ¿por qué lo aguanta tanto, no? ¿Por qué aguanta el maltrato del marido? Y toma la que, como dices, o sea, hay una cadenita y hay todo un ciclo que te vamos a explicar. Pero antes de empezar, bueno, tenemos aquí gente de Chihuahua, Cuauhtémoc, Chihuahua, Estados Unidos, Cancún, Ciudad de México. Wow. Bueno, Caro, tienes muchos fans. Lupita! Y estuvo con nosotros en la secundaria. Bueno, ahorita les platico rápidamente. Primero, les digo que Caro y yo hemos sido amigas desde secundaria, ¿no? O sea, estuvimos juntas desde la primaria, Desde la pero en primaria. realidad la amistad empezó desde en la secundaria, así como que ya más cercanas y fue muy padre como ver toda esta evolución de Caro, porque Caro es la prueba viviente de que en las escuelas no ven el talento de los alumnos o no explotan el talento de los alumnos. Y Ya cuando, viceversa, ¿no? Y viceversa. Creo que ambas vimos como ese proceso, ¿no? Desde que hacías tus dibujos en las libretas. ya Y que sé. algún día te decía, algún día vas a sacar un libro, algún día vas a ser muy famosa. Y bueno, el poder ver también tu crecimiento, pues obviamente me da mucho gusto, ¿no? Ah, gracias, Caro. Pues mira, qué gusto tenerte aquí. O sea, lo más curioso es que, digo, somos amigas de las que casi nunca se hablan, pero cuando se hablan es así como si nada hubiera pasado. Eso es muy bonito. Y ahora en la pandemia, pues como todos estuvimos encerrados, también nos visitan desde Italia. Wow. Ok, bueno, Eh, ahora en la pandemia fue así como que revivió la amistad. Fue así como que, Así es. oigan, ¿qué onda? Y nos juntamos a platicar. Y ahí fue cuando yo me entero que Caro está trabajando en un centro de, bueno, Justo. ahora tú nos explicas bien, Ajá. porque se me hace muy fuerte todavía decirlo, pero les platico un poquito ya de Caro y su formación. O sea, pues Caro estudió la licenciatura en psicología, pero también estuvo en movilidad académica en Sonora, trabajó tengo aquí mi computadora, como podrán ver, Ah, no muy me lo bien. aprendí. Estuvo haciendo prácticas en un hospital psiquiátrico, certificación en psicología clínica, que es diferente que la psicología normal, ¿no? Así es. Tiene una maestría en toxicología porque se nos fue hasta Colombia a estudiar y estuvo haciendo su pasantía en farmacodependencia y en neuropsicología en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Digo, tiene 80,000 cursos que si se los leo voy a durar 3 horas y esto va a durar 1 hora solamente y creo que hay Sí. temas más importantes que abordar, pero para que sepan que no tenemos a cualquier persona aquí que se me ocurrió invitar. O sea, Carolina es una mujer, es una profesional que está súper empapada en el tema, muy informada y ha vivido en carne propia, eh, bueno, a través de sus usuarias y de amigas y todo, o sea, cómo es la violencia de género.
Así ¿sí? es. Hace unas semanas subí un sticker y les dije, háganme preguntas de la violencia de género para Carolina. Tengo aquí algunas, las ordenamos y dijimos, bueno, más o menos por aquí por donde llevar la plática, pero ya saben, si tienen preguntas, aquí interrumpimos y es tener una conversación, ¿no? Bueno, Sí, igual, empezamos, como Caro. te digo, igual de todas formas ahí tú me paras porque sabes que me apasiona mucho el tema, entonces Sí, incluso con cada uno de los puntos que tú me mencionabas, con respecto a las dudas que surgieron, obviamente me podría extender sí, con cada tema, horas, ¿no? Entonces, pero vamos a tratar como de resumirlo y de dar como la información, como más básica más. o lo principal, ¿no? Para que podamos detectar esto. Sí, y luego, pues igual y luego te invito otra vez, o sea, si el público lo pide, lo invitamos a sacar otra vez para platicar ya más a profundidad de ciertos temas, ¿no? Pero creo que es importante partir desde qué es la violencia y cuál es la diferencia entre violencia y violencia a la mujer. Ok. Bueno, o sea, inicialmente, bueno, hablando del concepto en general, la violencia van a ser todos aquellos actos que busquen causar un daño en el otro, ya sea a través del ejercicio del poder, del control, del sometimiento del otro, ¿no? Estos actos, ¿verdad?, van a llevar dentro de los daños, obviamente la violencia física, la violencia psicológica, que es una de las principales, la violencia económica, la violencia sexual. Hay muchos otros tipos de violencia si lo vemos en un contexto mucho más amplio, por ejemplo, violencia política, violencia social, en fin, pero tomando como referencia, pues digamos, estos cuatro principales que mencionaba en un inicio: violencia física, psicológica, económica y sexual, serían como los principales, ¿no?, que vamos a ver con respecto a este tema. Existe otro tipo de violencia que también es importante mencionarla, que es lo que consideramos el abandono, ¿no?, que principalmente aplica para niños, para personas de la tercera edad o personas que están en una situación de discapacidad que les dificulta, ¿verdad?, valerse por sí mismos o que están bajo una situación de enfermedad. Entonces, siempre hay que tener muy claro, ¿verdad?, que siempre va a haber un ejercicio del poder y generalmente esta violencia se va a ejercer sobre aquel que dentro de una escala de poder visualizamos como en un nivel inferior a nosotros, ¿no? Si lo vemos, te digo, en un contexto amplio, podríamos poner como ejemplo, ¿verdad? Tenemos, digamos, el gobierno, las autoridades, los civiles. Si lo vemos en un contexto familiar, pues sería obviamente por cuestiones sociales e históricas, pues al hombre se le ha dado como esta representación del poder, ¿no?, dentro del hogar. Entonces es el esposo o la pareja quien ejerce esa violencia sobre la esposa o sobre la novia. Estas a su vez sería con los hijos. Y pues, si lo vemos ya con los niños, bueno, ¿sobre quién ejercerían esta violencia? Bueno, generalmente ya sea hacia el compañerito en la escuela, quien visualizan también El con bully, pues, ciertas, el ajá, hacia bully. el mucho bullying, ¿no? O incluso hacia las mascotas o los animales, ¿no? Que dentro te digo, de estas escalas es al que visualizamos en una escala de poder inferior. Ok, Y bueno, ya haciendo la diferenciación, de lo que mencionabas, ¿cuál es la diferencia entre la violencia o violencia sobre la mujer? Bueno, ya específicamente en la violencia sobre la mujer, pues tiene que ver con aquellos daños que se ocasionan, ¿verdad? En unas condiciones que tienen que ver con el género. El género generalmente, este tema de la violencia de género, violencia de la mujer, digamos que son casi sinónimos. Sin embargo, cuando hablamos de género, también entran todos estos grupos LGBTI, QI y Y, Z, y sí, se ajá, acabó. etcétera, ¿no? Entonces, pero te digo, está muy relacionado con la violencia, o sea, lo que es la violencia de género y la violencia con la mujer, prácticamente son lo mismo, no tienen que ver con su condición de género. Y entonces ahí entraríamos a entender otros dos conceptos que son muy, muy importantes para poder comprender de dónde viene toda esta violencia, que tiene que ver con el hecho de poder diferenciar lo que es el sexo y lo que es el género.
porque muchas veces los confundimos y desde ahí parten las primeras formas de violencia, si hablamos desde la crianza, desde cómo la sociedad va normalizando ciertas cosas, ¿no? Entonces, para hacer así como muy rápido esta diferenciación, el sexo tiene que ver con el determinar si alguien es hombre o si es mujer, pero por la cuestión biológica, ¿no? Tienes un pene, O tienes sea, unos testículos, eres hombre, una vagina, una vulva, eres una mujer. Eso tiene que ver con, eso sería lo que llamaríamos sexo. Y el género viene a ser la construcción social de los roles, lo que vendrían a ser como las categorías de lo que consideramos masculino o femenino. Y entonces la sociedad nos marca como ciertas pautas simplemente por el hecho de tú ser mujer, automáticamente vienes con todo un paquete, ¿no? Al que se te asigna de lo que se mm, espera de ti, de tu rol como mujer, vamos a decir, las cuestiones de la maternidad, las tareas del hogar y todo lo que socialmente pues se ha ido reforzando, ¿no? Y a su vez, pues igual, en el caso de los hombres, ¿verdad? El que muchas veces los visualicemos como que con una fuerza mucho mayor, con un carácter fuerte, que a veces creemos que es algo como innato, cuando en realidad está, vamos a decir, basado en cómo nosotros durante nuestra crianza vamos normalizando esas cosas. Ahorita podemos dar algunos por, ejemplos, pero por básicamente. ejemplo, ahorita lo Ajá, que estás diciendo me suena a desde cuando eres chiquita, si tienes hermanos, a ti te pueden a lavar los platos, pero a tu hermano no. así es, Tú eres, totalmente. o sea, si eres la mujer, eres la que levanta la mesa, pero el hombre se queda sentado. Y Así que esto es. viene, o sea, yo me acuerdo de mis abuelos, digo, yo los adoro, o sea, pero son generaciones en las que se marcaba mucho más eso. O sea, yo me acuerdo que mi abuelo llegaba, se sentaba en la mesa y a él le servían. O sea, los dos, ¿eh? Los dos. Y los amo y hasta el cielo, ¿no? Pero ya es algo como muy, que está ya es parte de nuestra bueno, cultura, Cultura, es sí, algo tiene que ver con la cultural, ¿no? cultura. Ujú. Sí, 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 y si nos vamos así desde lo más básico, desde que nosotros venimos al mundo, desde que nacemos, digo, simplemente por estas diferencias biológicas, ya se te da ese paquete. No te preguntan, no te, ahora sí que no es algo que puedas elegir en un principio, ¿no? Entonces ya de entrada vamos a como clasificando, ¿no? Si eres niña, entonces desde cómo visten a las niñas, les ponemos el color rosa, a los niños el color azul, a las niñas les damos juguetes como las muñecas, los trastecitos, jugamos a las comiditas, les damos todas estas Ujú. cosas que tienen que ver con pinturitas, con vestiditos, las princesas, y que esto, si lo pasamos a un plano adulto, pues te digo, tiene toda una relación, ¿no? En el caso de los hombres, desde entrada, pues les damos a jugar con carritos, con cosas que tienen que ver con los deportes, herramientas de juguete, muñequitos de lucha. Entonces, desde ahí lo vamos normalizando. Entonces, recordemos que en la infancia nosotros aprendemos o reforzamos nuestras habilidades, nuestras destrezas a través del juego. Entonces, Ujú. veamos cuál es la influencia de con qué le damos, qué le damos a jugar, pues a los niños y a las niñas, ¿no? Porque pasándolo a un plano adulto, si vemos que a las niñas se les da a jugar muñecas, obviamente estamos reforzando esta idea, esta creencia que tiene que ver con la maternidad, ¿no? El hecho de creer que una mujer aspira siempre a ser madre o a que tiene que ejercer este rol, y que es algo innato, ¿no? Decimos cuando en realidad está súper influenciado, ¿verdad? Por todo, por nuestra Sí, crianza, ¿no? y luego Y esto sientes se que, relaciona, sí, dime. no, pero, y luego sientes como, o sea, es que estoy pensando en tantas mujeres que entran en una crisis de que sienten que fracasaron en la vida si no tuvieron hijos, porque era su misión en la vida, ¿no? O de Ajá. las mujeres que no se casaron porque decidieron no hacerlo y dicen, no, es que le fallé a la sociedad. O sea, sí, y Uh-huh. hay memes de eso, o sea, hay memes y ya sabes que de broma en broma la verdad se asoma. Sí, no, ya, y tú has hablado incluso pues del tema, ¿no? En tus caricaturas, has puesto estos ejemplos, ¿no? De cuando se te cuestiona como mujer, de si ya tuviste hijos, si alcanzas, vamos a decir, cierto grado, o sea, cierto éxito profesional, entonces, bueno, ya nada más te faltan los hijos, si tienes una pareja, bueno, ya nada más les falta esto, y siempre tenemos como esta expectativa. Entonces, todo eso es lo que nosotros llamamos género, ¿no? ¿Cuál es ese rol que a ti se te ha asignado?
cómo debes de comportarte, el hecho de que a nosotras como mujeres, bueno, nos digan las niñas o las mujeres no deben de andar en la calle a ciertas horas de la noche, No me el empieces con eso. el que no debas vestir de ciertas formas, el que te debas de comportar de cierta manera, incluso si nos vamos a ejemplos ya en las relaciones de pareja, ¿no? El cómo se sobrevalora el hecho de que tú como mujer sepas cocinar. Entonces, si para, vamos a decir, a un hombre que encuentra una pareja que sabe cocinar, que sabe hacer las tareas del hogar, te tocó una muy buena mujer, pero si por el contrario no lo haces, pues como damos por hecho, ¿verdad? Pues no, o sea, es que qué mala esposa le tocó, qué mala novia le Ujú. tocó, Qué porque floja. sí, así es. Entonces, igual en los hombres, ¿no? Porque esto no aplica solamente para las mujeres, Sí, también, obviamente los hombres también sufren de esta violencia en el sentido de que son también presionados, ¿verdad? Por la misma sociedad. Entonces, ¿qué se espera de ellos? Que ellos sean el proveedor de la casa, incluso si ellos ya empiezan a ser independientes, ¿no? Ah, ya te puedes mantener, entonces ya te puedes casar. Este estereotipo de que sean los protectores, de que sean los proveedores del hogar. Entonces, igual también les pongo siempre este ejemplo a las usuarias, ¿no? Si tú llegas a una casa y tuvies una escena donde la esposa pues se dedica a las tareas del hogar y el hombre se dedica a trabajar, nos parece una escena muy normal. Pero si tú llegas a una casa donde la mujer es la que trabaja y por alguna situación o circunstancia de la vida, el hombre tiene que estar en el hogar porque no ha encontrado trabajo, etcétera. Entonces, esa escena a veces nos incomoda, ¿no? Y entonces decimos, híjole, es un mantenido, es un atenido, porque tenemos esta imagen y esta expectativa de que el hombre tiene que ser quien trabaje y quien tiene que generar el mayor ingreso llevar en el. el pan a la casa. Así es, así es. Y A bueno, ver, esto obviamente va a influir en cómo se ejerce esa violencia cuando ya tenemos una pareja, cuando ya nos relacionamos. La violencia no es exclusiva solamente de pusimos violencia de género, pero en realidad tiene que ver con la violencia familiar y la violencia de género ahora sí que puede ser ejercida por la familia, por nuestro núcleo más cercano, o bien puede ser violencia en el trabajo, ¿no? También ahí se ejerce la violencia en otros espacios, ¿no? ujú, O simplemente cuando vemos estas situaciones en las que hay agresiones sexuales hacia, en su mayoría, niños o niñas y mujeres, ¿no? sí, claro, perdón, es que nos estamos yendo, pero eso Sí, está muy interesante, pero ahorita ya vamos a como llegar a lo juicy, sí. a ver, me preguntaron qué serían niveles, pero yo lo veo así como que hay ayer me decía que hay un violentómetro, ¿no? Así es, así es. Y, Sí, sí, y el hay ciclo. niveles y niveles y también, o sea, como te decía, diferentes tipos de violencia. A ver, empezamos. Ok, bueno, Expláyate. Te voy a detener cuando se nos pase mucho sí, tiempo, te voy a decir, sí. ¿sabes qué, Caro? Next. Sí, No es cierto. ajá. Entonces, dentro de los niveles de violencia, pues tenemos la violencia moderada, la violencia severa, la violencia extrema y obviamente, pues dentro de estas violencias, pues se puede ejercer la violencia sexual. ¿Cuál es la diferencia entre un nivel y otro? Bueno, tiene que ver con el tiempo que se haya ejercido esa violencia. Vamos a decir, si es de 0 a 3 meses, o si es mayor a 3 meses, también los síntomas que esté presentando pues, la persona que está siendo violentada, ¿no? Al principio como que hay cierta sospecha de que algo no está bien, pero todavía no logramos identificarlo con claridad. Pero ya después, ¿verdad? Empieza también una manifestación de síntomas como el nerviosismo, dolores de cabeza, ya Mm, empezamos a somatizar todas esas emociones, ¿no? Y te ibas a de, decir, sí, es que alguien ahorita preguntó, pero escribí la pregunta aquí en la computadora porque creo que es muy importante ahorita que lo estoy mencionando, la pregunta era, ¿hay actitudes notorias en una mujer que ha sido violentada o cómo identificar a una mujer que ha sido violentada? O sea, sí, creo que aquí va esto. entonces tiene que ver esto, ¿no? Entonces, dentro de los niveles de violencia, pues vamos a ver que en una primera etapa, sobre todo en la violencia moderada, donde apenas está empezando a ejercer esa violencia, que principalmente es violencia psicológica, violencia económica, entonces a veces por eso es que nos cuesta mucho trabajo distinguirla, ¿no? Entonces todavía no hay una claridad, eso es donde todavía nos cuesta identificarla, pero ya empieza a haber como cierto malestar, ¿no?
Y siempre yo les digo que una herramienta así, ahora sí que básica, pero muy importante es nuestro cuerpo, porque aunque aún no estemos conscientes del todo de la violencia que se está viviendo, basta con prestarnos atención a cuáles son nuestras reacciones físicas, porque todas las emociones se relacionan con una reacción física, ¿no? Entonces, vamos a decir, si hay algo que me molesta, pero no lo expreso del todo, a lo mejor yo lo puedo somatizar en el estómago o con un dolor de cabeza, o siempre Mm, traigo esta tensión, ¿no? Entonces es muy común ver que estas mujeres siempre traen como todo este malestar, ¿no? Se lo atribuimos al estrés, a cualquier otra cosa y no nos damos cuenta que a veces estamos viviendo en el hogar o en nuestras relaciones una situación que nos ahora sí que nos hace sospechar de que hay algo mal, pero todavía no lo identificamos. Entonces, prestarle esas señales en nuestro cuerpo, esos padecimientos, esa persona o esa señora que llega siempre al centro de salud o al hospital porque trae molestias, ¿verdad? Que mm. no puede dormir, está presentando ansiedad, que se le sube la presión o se le baja la presión, que trae latigazo. Taquicardia, caída de Totalmente. cabello, alopecia. Así es, así es. Y te digo, puede estar, si no sabemos, te digo, identificarlo con claridad, bueno, nuestro cuerpo nos va a servir como una herramienta que nos puede decir, por lo menos, prender los foquitos rojos de que algo que está pasando, no nos está haciendo bien, que no es sano para nosotros. O sea que, por ejemplo, si yo de repente empiezo con mucho dolor de cabeza o mucho dolor de estómago, yo tengo que sentarme a observar, a ver, ¿qué está pasando? Ujú. Y Sí, ya sí, puedo sí. decir, qué cosas diferentes han estado pasando en mi casa, ¿no? Digo, no es el caso, ustedes conocen a Ricardo, es maravilloso, ¿no? Pero lo pongo así como ejemplo de, ok, he estado comiendo lo mismo, mi carga de trabajo ha sido la misma, ¿qué está pasando en mi relación de pareja para, o qué cosas diferentes están pasando? ¿Qué me dice mi marido para que yo me sienta así, Sí, ¿no? sí, sí, y en todo el contexto, porque como te digo, no solamente se da en las relaciones de pareja. Entonces, a veces puede ser alguien, pues, con los hijos, ¿no? O a veces te digo, en el mismo trabajo se puede ejercer esa Sí, violencia. Entonces, prestarle atención a eso que de repente no expresamos, pero que hay algo, una reacción física que nos dice que algo no es sano para nosotros, que algo no está bien. ok. Entonces, como te decía, pues están estos niveles de violencia que van a depender del tiempo, de las reacciones, ¿verdad? De los síntomas que vaya a presentar la persona que está siendo violentada. Y aquí quiero hacer así como un paréntesis muy importante. Yo siempre digo, o sea, quien diga que no ha vivido violencia es simplemente porque no lo ha identificado. Porque todos en un momento de nuestra Uf, vida hemos sido violentados o hemos sido generadores de violencia. Simplemente desde el hecho de que le gritemos a alguien, de que en algún momento nos hayamos puesto de mal humor y hayamos utilizado palabras altisonantes o algún tipo de actitud, ¿verdad?, que pueda lastimar. Todos en algún momento hemos ejercido la violencia. La única diferencia es el nivel de violencia con el cual vivimos. Entonces, a lo mejor mientras que a mí me golpean, a ti solamente te gritan, pero no deja de ser violencia. Entonces, para que lo tengamos muy claro esto. ok. Y bueno, creo que al final vamos a llegar así como esto de que, qué hacer en caso de detectarlo, cómo ayudar a la gente, pero eh, ¿cómo, cómo reconocemos si es normal o no es normal en las relaciones, en este caso? O sea, cómo desde adentro podemos ver, además de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué podemos observar en nuestro trato con nuestra pareja si algo es violento, si algo está siendo dañino para nosotras? Ok, bueno, ahí tendríamos que también abordar el tema de lo que es normal, ¿no? Porque Ujú. precisamente pasan estas situaciones porque hemos normalizado la violencia. Entonces, como te decía en un principio, generalmente le prestamos atenciones a la violencia física, a lo que ya deja pues una lesión visible, pero o, eh, omitimos la parte de la violencia psicológica. Entonces, dentro de la violencia psicológica, pues puede haber bromas hirientes, las bromas pesadas, ¿no? Como por Los ejemplo, los celos, la manipulación, incluso el ejemplo más claro es la ley del hielo, ¿no? Porque alguien podría decir, pues yo no te hice nada, yo no te dije nada, o sea, simplemente te ignoré y creemos que eso no es violencia. Entonces, no es tanto solamente por el acto, sino también por el qué pretendo
generar en el otro con esto que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo nos podemos sentir? Pues ignorados, no queridos. Lo invalidas, ¿no? Así Prácticamente es. invalidas a la otra persona. Perdón, tengo 5 años en terapia y Sí, de sí, claro, repente claro. así como que estás invalidando a la otra persona, ¿no? Las Así es. actitudes pasivo-agresivas, ajá, Así como es, dice entonces todo Bici. eso entra dentro de la violencia psicológica. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, que yo te diga, ¿sabes qué, Ana? Estoy muy molesta contigo, ahorita no quiero hablar y te retires, hablamos después, ¿no? Y me retiro a simplemente dejarte sin una explicación y retirarme. Entonces, la violencia me gusta verlo también como una forma de comunicación, una forma en cómo yo me relaciono con los otros, ¿no? Entonces, porque a final de cuentas, pues sí, me comunico, pero me comunico de una forma que no es sana, porque como no he sabido resolver los conflictos y los problemas de una forma, ahora sí que de una forma asertiva, pues utilizo la violencia, como decíamos, para ejercer este control, este dominio, este poder sobre el otro. Híjole, qué cañón, ¿eh? Porque incluso creo que por lo menos mm, alguna vez en la vida sí usamos la violencia con la famosa ley del hielo, que Sí, es sí, no, terrible. sí, no, y eso te digo, tiene que ver con la violencia psicológica, pero está la violencia física, que la violencia física no nada más son los puños, las cachetadas, sino puede ser desde un empujón, desde un jalón, un pellizcón, eso Oh, también se considera violencia ahorita física. que mencionas las bromas hirientes, o sea, como algún ejemplo que Ok, nos puedas platicar, vamos alguna a suponer que tú experiencia. estás en una reunión y estás, te digo, puede ser con la pareja, puede ser amigos, ¿no? Quien a lo mejor diga algún comentario que para ti puede ser ofensivo. Y yo hago la distinción entre las ofensas y los insultos, porque los insultos vendrían a ser, por ejemplo, estas palabras, bueno, no sé Ay, qué tanto podemos mencionarlos, pero creo que todo el mundo se los imagina, ¿no? creo que Instagram nos bloquea si Sí, usamos sí, entonces, vocabulario floripundio. sí, entonces, bueno, sabemos a qué tipo de palabras nos referimos, ¿no? Y todo lo que es ofensivo tiene que ver más con la percepción del otro, ¿no? Algo que puede ser para mí muy normal, muy simple, porque lo tengo normalizado, tal vez para el otro lo puedo ofender. Un ejemplo de esto podría ser, es como decirte, ay, Ana, todo lo haces mal. O sea, ay, o eres, no sé, eres un inútil. Entonces, pues alguien pudiera decir, no, pues es que se lo merece, o es que, pues no te dije, no fue tan exagerado, ¿no? Pero para la otra persona, ¿cómo la hace sentir? O si lo haces en público, pues obviamente se va a sentir Es humillado. una humillación. Sí, o que llegan los amigos a la casa y no, miren cómo me atienden, ¿no? Y a lo mejor para él puede ser algo muy divertido, pero resulta que para la esposa, pues no lo es. Ujú. Entonces, deja de ser divertido en el momento que hay alguien que no lo está disfrutando, en alguien que no se está riendo. Entonces, Mm. por eso depende mucho de la percepción de cada persona. No se trata solamente de ti, se trata de cómo se siente el otro, porque a final de cuentas, si bien es cierto que nosotros somos responsables de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestros sentimientos, sí podemos influir en el otro. Tal vez no lo puedo, no voy a controlar todo, pero mis actos sí van a influir en los otros, ¿no? Ujú. ¿Y cómo reaccionas, ¿no? Ante esas situaciones, porque igual las ofensas pueden ir subiendo, o sea, igual el ejemplo que das tú de, ay, qué bien me atienden, ¿no? No, bueno, pues con trabajo me tiene aquí el techo para vivir, ¿no? O sea, y Sí, sí, puede ir sí. escalando eso y puede haber violencia de ambas partes, ¿no? No es nada más Sí, como que uno somete al otro y ahí se acabó. Creo yo que, sí, no sí. sé, No, sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? Y pues ya si vemos la cuestión de lo económico, vamos a decir, la persona que es la encargada de disponer del dinero se utiliza como una forma de control y de dominio. Entonces vamos a suponer que tú estás enojada con tu pareja, en ese momento no le quieres hablar, pero dependes económicamente de la persona. Entonces, pues me tiene que hablar porque pues va a necesitar dinero. Entonces lo utilizamos como una forma para manipular la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede sentir uno? Bueno, pues a veces te puede sentir humillada, porque no se valora lo que haces, el trabajo que se realiza en casa, ¿no? Que a final de cuentas es un trabajo, pero es no remunerado, ¿no? Pero también implica su esfuerzo. Y bueno, ¿qué les voy a decir creo que más de una, pues sabemos a qué nos referimos de lo que implica el trabajo en casa, ¿no? Entonces, esto pues tiene que ver con la violencia económica o simplemente que la pareja te diga, no, pues es que voy a pagar, de estar pagando niñera, pues oye, ¿por qué no dejas de trabajar y cuidas tú a los hijos? Pero a lo mejor tú como mujer tienes otras aspiraciones o quieres realizarte
O sea, en ningún momento se considera que el hombre abandone el trabajo, siempre es como la mujer, Ajá. ¿no? Sí, dice Eh, aquí Bisbee, el que manda paga, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. Sí, entonces tenemos frases, o sea, no, pues infinidad, ¿no? De frases muchísimas. que hemos ido normalizando, en el caso de la violencia sexual, que pensamos que solamente son los abusos sexuales y las violaciones, tenemos una categoría mucho más amplia dentro de la, o sea, por eso le llamamos agresiones sexuales o violencia sexual, porque no solamente es, ya sabemos, no es solamente por un desconocido, puede pasar en las relaciones, incluso de pareja, en esposos, en novios, ¿no? En los que, no sé, igual también estás cansada, estás molesta, estás sentida con tu pareja y entonces lo vemos como una obligación, es que tienes que complacer al otro, es que es parte de tu obligación como mujer, ¿no? O sea, y dejas de ver como tus necesidades, ¿no? Entonces, pero resulta que vienen comentarios en los que te puedan decir, sí, seguramente no quieres estar conmigo porque has de andar con otro, o porque seguramente ya vienes bien servidita de la calle, y comentarios, eso es como lo más leve que podemos escuchar, ¿no? Obviamente también entra dentro de esta categoría el hecho de que la pareja te obligue o te manipule, ¿verdad? Para que, digamos, te exponga imágenes pornográficas solamente porque a él le causa placer, obviamente dentro de la práctica sexual, más allá de lo que sea normal o no, ¿no? Es el hecho de lo que a ti te incomoda, ¿no? Y el que te digan cómo cuidarte, o sea, qué métodos anticonceptivos utilizar, o simplemente que ¿Esto no también es te... violencia? También es violencia sexual. Entonces, Wow. entonces te digo, lo tenemos muy, esta realidad, te digo, como lo vemos Normalizado. normalizada y lo vemos como algo lejano, pero te digo, cuando ya lo vemos a detalle y nos ponemos a revisar, lo tenemos dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, lo traemos incluso, pues como te digo, es algo que tenemos normalizado Parte de la en nuestra cultura. Lo sociedad, ¿no? vemos como parte cultural. Y aquí nos está Así es. saludando Doris, de hecho, ella está en Italia y trabaja con personas en situación de violencia No, allá, o sea, como intérprete. O sea, y qué bueno que estás aquí, Doris. Eh, híjole, ahorita, ahorita que dices todo esto, pues me doy cuenta que, pues sí, hemos visto la violencia como algo normal todas nuestras vidas. sí, sí. Aquí me hicieron la pregunta del gaslighting. Ok, ¿Qué sí, que es también le esto? O llamamos sea, también entra entonces, en esto. sí, 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 que es que le llamamos también la luz de gas, ¿no? Que para entenderlo un poco, bueno, viene siendo como la manipulación de la percepción de la realidad o de la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces escuchamos comentarios que eres una exagerada, es que estás loca, te lo estás Mm, imaginando, es que como no yo no quieres que me dije enoje. eso. Sí, ajá, y te lo estás imaginando porque estás exagerando, te haces películas en tu cabeza y volvemos a lo mismo, invisibilizar, invalidar tus emociones, el hacerte creer que, o sea, normalizar esa situación que estás viviendo. Y yo le pongo este ejemplo así muy, ahora sí que muy didáctico también, igual a mis usuarios, ¿no? Les digo, imagínense que tienen un espejo en el que todos los días ustedes se ven y se reconocen. Tú sabes quién eres, ¿no? Porque te estás viendo, pero resulta que vives con un generador de violencia. Entonces imagínate que cada uno de esos comentarios, cada una de esas agresiones fueran puños de tierra. Y resulta que no vives nada más un mes, sino son años, meses que vives con esta pareja que cada día está ejerciendo esa violencia. Y obviamente entre más pasa el tiempo, los periodos que se tarda como para ejercer, ahora sí que se dé este ciclo, cada vez van a ser mucho más cortos, ya no va a ser cada año que nos peleamos, cada año, no, sino que va a ser después cada mes, cada semana, el fin de semana, o todo el día estamos bien, en la noche nos peleamos, entonces esos periodos pues se van a ir acortando, ¿no? Entonces, llega un punto en el que tú quieres limpiar ese espejo para reconocerte, pero entonces la otra persona son más los actos de violencia que está ejerciendo, que llega un punto en el que te termina abrumando y termina tapando tu espejo. Entonces tú no te ves y percibes la realidad a través de los ojos del otro, que te dice que no sirves, que te dice que como mujer pues no le funcionas, que se va a ir a conseguir a otra, que todo lo que tú haces pues está mal, que te digo, estás exagerando. Entonces ya no tienes ese espejo en el cual te vas a mirar, entonces empiezas a ver a través de la mirada del otro y entonces ahí se empieza a generar estos sentimientos de culpa, de responsabilidad y de cuestionarte, ¿será que yo tuve algo que ver? ¿Será que de verdad estoy haciendo algo que está provocando esta reacción en él?
o me faltó hacer algo. Entonces, una de las características es que siempre, bueno, cuando llegan las mujeres violentadas, van a traer mucho sentimiento de culpa, porque creen que tuvieron una responsabilidad en esto. Y como te decía en un inicio, tiene que ver con un ejercicio, un desequilibrio total del poder, de las relaciones de poder. Entonces, en la violencia, todo esto que te platico, tiene que ver, o sea, con el hecho de, bueno, ok, vamos a entender de dónde viene la violencia, pero en ningún momento lo vamos a justificar. Mm. Entonces, aquí entra esta parte de que muchas veces, viéndolo desde fuera, nos es muy fácil juzgar, ay, es que es una tonta, es que no tiene dignidad, incluso entre la misma familia, las mismas amistades te dicen, es que cómo no lo dejas, ¿Cómo lo aguantas? cómo lo aguantas, cómo lo toleres, eres una tonta, no te quieres. Y al final de Ujú. cuentas también estamos ejerciendo esa violencia, porque no conocemos la situación, el ciclo, cómo se da, y nos es muy fácil juzgar. Y entonces ahí hagan un ejercicio, ustedes en sus casas, ¿no? Tomen algo que traigan, no sé, bueno, yo tengo aquí una vela, ¿no? Tiene unas letritas. Si yo me lo Ok. pongo esto aquí enfrente, yo puedo ver y puedo observar que yo veo que hay unas letras, sé que hay algo que no me está cuadrando y sería como esta primera etapa que les mencionaba, pero todavía no lo logro ver con claridad. A medida que lo voy alejando, pues voy viendo las letras, ¿no? Voy viendo con claridad ese panorama. Mm. Para nosotros que estamos desde esta postura, nos es muy fácil juzgar esa situación. Y entonces tú no tienes ese agotamiento emocional, ¿verdad? Tú no estás limitada Ese en tu... espejo lleno de tierra, ¿no? Así es. Entonces, para ti que estás viéndolo desde fuera, sí, lo ves muy claro. Y Pero la dices, ah, es persona que muy está aquí, fácil. sí, entonces la persona que lo tiene aquí, que está en esa situación, pues obviamente no lo va a distinguir con la misma facilidad. Entonces, ahí en esa cuestión, pues uno tiene que ser ahora sí que muy empático, porque si no, te digo, generalmente para empezar son situaciones que se mantienen de las puertas del hogar hacia adentro, algo de lo que pocas veces hablamos. Creemos que la violencia la viven personas que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Personas de estratos bajos, personas que no tienen estudios, cuando en realidad, pues esto es un mito, ¿no? En realidad, yo he tenido usuarias que son profesionistas con maestrías y de todo, y lo viven, y les cuesta mucho más trabajo hablar de ello. Incluso la violencia, casi me atrevería a decir, por todas estas expectativas que te mencionaba al inicio de los estereotipos de género, las mujeres profesionistas son más violentadas y les cuesta mucho más trabajo salir de una relación que una persona que, digamos, no ha tenido estas condiciones. ¿Por qué? Porque precisamente es esta idea de cómo yo, con los estudios que tengo, voy a decir lo que estoy viviendo. O cómo le voy a decir a mis amigas, o cómo le voy a decir a mi O, familia que yo o, estoy viviendo esto dentro de mi relación, ¿no? o Entonces, o tuve sí, la dime. boda gigante con el novio de sociedad y bla, bla, bla. Tenemos la casa, los perros, los hijos, ando en la troca o en la camioneta. Y de mi casa vivo una situación de violencia. ¿Cómo la gente se va a enterar de esto? O sea, ¿cómo voy a dejar yo a mi marido? ¿Cómo voy a dejar esta vida? Porque incluso hay mujeres, y lo he visto mucho, Uh -huh. que dicen, no, es que cómo voy a, prefiero vivir golpeada y maltratada que dejar la camioneta, la casa y el club. Uh Digo, -huh. no es mi caso. O sea, Sí. o sea, es así como que dices, ¿ahí qué, Caro? Bueno, esto tiene que ver con lo que te decía, cómo ha sido nuestra crianza, cuáles son las expectativas que se tiene como nosotras como mujeres y, y esta idea de que el hombre es el protector, incluso lo vemos en la familia, ¿no? Tú puedes ser la mayor de tu casa y tienes el hermano que es más chico que tú, ¿y a quién Sí. mandan a que te cuide, a que te acompañe? Al más chiquito, aunque tú seas mayor. Entonces, porque le damos este papel y a lo mejor también corre el mismo riesgo que tú, sin embargo, O hasta simplemente más. por sí, tener por una figura masculina a un lado, ya por eso nos sentimos protegidas o sentimos que no tenemos la capacidad de valernos por nosotras mismas. O otro ejemplo muy claro, todas en algún momento yo creo que hemos ido a algún lugar, no sé, algún restaurante, algún bar, algún antro. Entonces, en algún momento puedes estar a lo mejor con 5 o 10 amigas y pueden estar dos hombres por allá en otra mesa y pueden llegar con ustedes y decir, ¿por qué tan solitas? Ah, Solitas somos 10. Solitas significa que no hay un no hay hombre, un hombre. que no hay Un un hombre al macho lado. alfa, lomo Así plateado es. que las proteja. Ok. Así es, o por ejemplo, en las situaciones, no sé,
mujeres que han decidido separarse, ¿verdad? Y a veces la misma familia, las mismas amistades, consíguete a alguien aunque sea para que te haga compañía. ¿Cómo vas a estar sola? No te van a faltar al respeto si te ven sola. Entonces, muchas veces también se consiguen una pareja para no sentirse pues solas, ¿no? O sentirse O protegidas. incompletas, ¿no? Así es. Y esto, pues obviamente te digo, pudiéramos profundizar en muchas otras Sí, cosas que tienen que ver con la crianza, pero te digo, como hablando como de algunos ejemplos para que lo podamos ver en nuestra realidad, pues sería este el ejemplo más claro, ¿no? De que la que figura masculina pues implica pues protección, ¿no? cuando de repente uno pues se sienta negra a ver, Así es. dice, o si te molesta, no te dice Jolie, o si te molesta, no te sientes incómoda en lugares sociales, inventa si tienes un novio para que te dejen en paz. Ah, Ajá. Sí, totalmente, ¿no? sí, ha pasado, been there, creo. Sí, sí, sí lo he hecho. Pero bueno, sí lo hice en algún momento de la vida, Sí, sí, ¿no? sí. Pero aquí donde entra el narcisismo, Caro. O sea, sí, sí tiene algo que ver el narcisismo, que todo este También tiene que ciclo de ver. Ajá. violencia. Sí, ¿Por oye, qué? ahorita se está dando como que un poquito más de, vamos a decirlo, como por publicidad, por decirlo de alguna O forma. difusión, Sí, ¿no? O una se puso de difusión más moda. bien. Sí, Es más, sí, trending topic. sí, ajá, lo del narcisismo, ¿no? Tiene que ver con rasgos de personalidad, ¿no? La persona narcisista, que generalmente pues va a coincidir con el perfil del abusador, bueno, aplica también para mujeres, ¿no? Pero en el contexto de la violencia, pues, ¿quién sería? Bueno, la pareja que cree que todo, obviamente se siente el centro de atención, siente que tú le debes algo, ¿no? Te estoy haciendo un favor al estar contigo. Entonces, hace creer te digo, a la persona, pues, que, o sea, todo gira en torno a él, todos le intentan hacer daño, todo lo que tú haces le provoca enojo, entonces siempre tú lo haces con la intención de dañarme, siempre ellos digamos, se visualizan como víctimas, ¿no? Por eso es que generan este sentimiento de culpa en la Mm, pareja, ¿no? Haciéndoles creer, pues, que tú me haces enojar, es que tú me desesperas, entonces todo mm, se centra, toda la atención se centra en ellos. Todo lo que tú todo. haces es para molestarlos, cuando en realidad pues los responsables de sus emociones son ellos. Ujú. No podemos utilizar a la otra persona pues para justificar nuestros actos, ¿no? Entonces, pues estos rasgos de personalidad, bueno, van a hacer que obviamente no van a reconocer sus errores, son personas que, bueno, si a eso le sumamos, ¿verdad? Que a veces le agregan, ¿no? El psicópata narcisista, bueno, son personas que no van a sentir ningún arrepentimiento. Para ellos, lo que ellos hicieron está bien, o sea, tiene Ujú. justificación, ¿no? Entonces, tiene que ver, te digo, con este tipo de personalidad. Ok, ay, claro, qué fuerte. Luego podemos hacer una plática toda de narcisismo, ¿qué les Sí, parece? sí, te digo, de cada uno de los temas pudiéramos sacar aquí y Sí. quedarnos horas. Bueno, aquí Doris comenta que a veces no te dicen que no te separes, que cierres un ojo. Es así como Ujú. también una otra expresión, ¿no? Eh, ¿Cuáles síntomas, cuáles son así como que los síntomas así de peligro, peligro, corre, Will Robinson, eh, en una relación tóxica? Bueno, también ahí en cuanto a la toxicidad, porque a veces decimos, ah, ella es bien tóxica, ¿no? O mi pareja es bien tóxica. Para empezar, si estamos en una relación como estas, ambos son, así lo queremos ver desde, no me gusta mucho ese concepto, la verdad, Ujú. porque A mí creo que tampoco. no me gusta, la verdad, pero vamos a utilizarlo, bueno, en los términos Es que que la gente. es que se puso de moda, o sea, tiene así como unos 2 años el, ay, es que mi novia tóxica, mi novio Tóxica. tóxico, pero más bien creo que se refiere a personas que tienen problemas psicológicos graves, o sea, y lo están así como suavizando y poniendo como algo chistoso, como, Ujú. ay, es tóxico, ¿no? Y para todo mundo es tóxico. ¿Cuáles, bueno, mejor cambiamos el término, Sí. cuáles son los síntomas de una relación en la cual se vive la violencia? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, obviamente, pues te digo, hay todo un contexto, te digo, donde hay un desequilibrio del ejercicio del poder, ¿no? No se toman las mismas decisiones, hay alguien que controla al otro a través, te digo, de estos actos. Entonces, te digo, ambas personas pues obviamente están en una relación que no es sana, no es que haya solamente una única persona responsable, obviamente te digo, hay niveles de violencia, o llega un punto, habría que hablar, te digo, esto sería otro tema, ¿no? Desde el síndrome de indefensión aprendida, el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de Estocolmo, etcétera, ¿no?
Te digo, ya podremos después hablar de eso, pero entonces, te digo, en sí la relación es, no hay una comunicación, no hay una comunicación que sea sana. La comunicación se da a través, te digo, pues sí, del control del dominio, porque no hemos sabido ahora sí que sentarnos y hablar y dialogar y negociar, porque obviamente en todas las relaciones de pareja va a haber diferencias, pero la idea es que esta comunicación o estas diferencias se puedan resolver o se puedan negociar de una forma que no genere malestar en uno o en otro, ¿no? Que no sea solamente porque el otro me lo está imponiendo, sino porque a lo mejor yo pues consideré sus argumentos y a lo mejor yo terminé cediendo en eso, pero voluntariamente, No no, fue a la fuerza, a fortiori. sino, así es, así es. Entonces te digo, pero sobre todo te digo, pues hago hincapié, te digo, en esta parte de prestarle mucha atención a nuestras reacciones, a nuestros síntomas, es sobre todo te digo de que son una señal de que algo pues no es sano No para está bien. nosotros. Ujú. Aquí tengo dos preguntas que creo que están muy relacionadas. La primera es, ¿cómo puedes ayudar a alguien que está siendo maltratada, pero ella no lo acepta? Y la segunda es, digo, pues casi lo mismo, ¿cómo ayudar a una amiga que sigue creyendo que, que el hombre va a cambiar después de varios golpes? O sea, Ok, además de la amiga, date cuenta y la empatía, ¿no? ¿Qué sí, se sí, sí. puede hacer? Ok, bueno, una de las primeras cosas que va a hacer el generador de violencia es va a tratar de cortar las redes de apoyo. ¿Cómo es esto? Se empieza a molestar porque tú sales con tus amistades, porque platicas, es que tu amiga siempre te está metiendo ideas, es que tu mamá, es que te la pasas con tu hermana, se empieza, o te la pasas con tus amigos, se empiezan a molestar, ¿no? No te lo dicen con claridad, pero muchas veces la misma mujer empieza, para evitarse problemas, pues Mm, se empieza a alejar de las personas o las mismas amistades o la familia dicen, no, es que el novio o el esposo, ay, tiene un carácter bien pesado, mejor ya ni vamos a visitarla. Entonces, obviamente, nuestras redes de apoyo van a jugar un papel muy importante porque incluso muchas mujeres se quedan en estas relaciones violentas precisamente porque no se sienten con la confianza o con el apoyo. Entonces, como les decía, son etapas que las personas pues ahora sí donde van identificando esta violencia. Entonces, lo único que podemos hacer, porque no les podemos quitar la venda de los ojos, no es así el proceso, porque les digo, tiene que ver mucho con nuestra crianza, con todo lo que traemos nosotros detrás. Por eso es importante, obviamente, acercarse a profesionales, a psicólogos, a personas que puedan darnos una orientación. Y entonces en estos casos, pues lo que podemos hacer es mantenernos como una red de apoyo, no esta idea de, ay, no, es que siempre le decimos y siempre vuelve a lo mismo. Necesita mm, eso, porque ella, como lo ponemos el ejemplo nuevamente, no, ella está metida en esa situación. En la medida que ella pueda ir teniendo esos espacios de distancia, de verlo desde otra perspectiva, el seguir conviviendo, le va a permitir ver otras cosas distintas, donde pueda identificar mm. que lo que está viviendo en su relación pues no es sano. Te digo, no voy a usar el término normal porque lo tenemos normalizado, pero te digo, no es sano para ella. Entonces, lejos de ser algo benéfico para la persona, el que nos alejemos, al contrario, pues Mm. resulta que la pone en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no? Es Entonces, como pero en el momento dejarla. que en que la mujer empieza a darse cuenta que la familia pues le brinda el apoyo sin ser juzgada, ¿no? Porque les digo, estas palabras de no tienes dignidad, no te quieres, no te valoras, influyen mucho, entonces a veces ni siquiera quieres compartir lo que estás viviendo, porque Porque ya te da lejos pena. así es, porque hablas, pero es para que te critiquen, es para que te señalen, para que te pongan etiquetas y vuelves y repites nuevamente también esos ciclos de Y violencia. eso es, Entonces, ajá, es violencia, ¿no? O sea, si tú llegas a la casa y no, es que qué tonta que hizo esto, ay, qué bárbara, porque esperamos más de ti, sí, ¿no? así es. Entonces, al contrario, reforzar las cosas positivas, eres una mujer valiosa, tú puedes, mira todo lo que tú has hecho, etcétera, ¿no? Entonces, te digo, la mejor forma es mantenernos, buscar que esa persona amplíe sus redes de apoyo. Es como si tuvieras tú una telaraña, ¿no? Y que cada línea de esa telaraña fuera, no sé, tu familia, tus amigas, el trabajo, a lo mejor tienes muy buenos vecinos, actividades recreativas que tengas ahora sí que te hagan sentir, pues valiosa, capaz, etcétera. Entonces,
Si tú en un aspecto, en una de esas líneas se suelta, vamos a decir, no estoy muy bien en mi casa, pero tienes un trabajo donde te estás, digamos, ahora sí que reforzando todas esas creencias pues positivas, ¿no? Sobre tu persona. Entonces, buscar que las personas amplíen sus redes de apoyo, ver cuando ya estas personas empiezan a alejar, o sea, lejos de dejarlas o de decir, ay, es que les gusta el maltrato, es que son bien masoquistas. No conozco la primera mujer que diga que disfruta de la violencia, pero como les decía, hay muchas cosas detrás, como el síndrome de indefensión aprendidas, en el que aprendemos a callar, en el que aprendemos a no defendernos, porque incluso defendernos o dar una opinión distinta a la que tiene esta persona que está generando la violencia, las pone en una situación de mayor violencia, ¿no? Las expone más. Entonces, en esos intentos de querer, ahora sí que como dicen, defenderse, pues resulta que la violencia aumenta su nivel. Entonces, llega un punto en que es una manera de protegerse, me quedo callada, no digan nada para que no se enoje. Ya llegó el papá, todos callados, no hagan desorden porque su papá viene cansado y empezamos a justificar y a normalizar estas situaciones, ¿no? Pero ¿a qué costo? Bueno, el costo emocional de nosotros. Ay, claro, se pone la piel chinita, ¿no? Porque me ha tocado vivir muchas cosas de cerca y digo, tú has vivido a través de tus usuarias Uh -huh. otras tantas cosas, ¿no? Pero a ver, bueno, tenemos aquí como que, creo que podemos hacer un punto del ciclo de la violencia, cómo funciona, porque yo siempre creí que era así como que, bueno, es que si ya son, si ya son, si ya son, yo creía que era, bueno, violencia de palabras, luego, luego llegabas a los golpes, etcétera, ¿no? Y luego el Uh homicidio, ¿no? Pero ahorita que nos comentaste en un inicio que era por tiempo, o sea, que -huh. tanto tiempo, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona? O sea, bueno, como les decía, la violencia de entrada siempre va en escalada. ¿Qué significa eso? Vamos a ir al principio de la relación, a lo mejor solamente te sube el tono de la voz, pero ya después empiezan pues las palabras, ¿no? Y cada vez va siendo mucho mayor este tipo de agresiones. Entonces, la violencia de entrada siempre va en escalada, ¿no? No creamos que así como se mantuvo, que siempre el mal humor, no, cada vez la línea, ahora sí que del respeto, la línea de los límites, pues se va haciendo mucho más amplia. Hasta que ya Entonces, no la ves, ¿no? sí, entonces dentro, como te decía, de los tiempos, bueno, se considera, bueno, cuando es menor a 3 meses, pues obviamente pues apenas va empezando ese ciclo de la 3 meses que violencia. te grita o 3 meses que te golpea. Dame un O segundo, se sea, bajó el porque volumen. Listo. A ver. 3 meses de que te grita o 3 meses de que te golpea. O No, sea, digamos, ¿cuál? cuando es menor a 3 meses, el tiempo que se ha sufrido esa violencia generalmente se considera violencia moderada o cuando todavía, principalmente se da violencia psicológica, es lo más común, ¿no? A medida que vamos aumentando estos niveles el tiempo, te digo, obviamente, como decíamos, la violencia va en escalada y como les ponía, primero empieza la violencia psicológica, después la violencia económica, el contacto físico, ya la violencia física, hasta que llegamos a las agresiones sexuales y finalmente pues al homicidio o al feminicidio. Entonces, siempre va en escalada. Entonces, al principio, por eso decimos, si es menor a 3 meses, pues es muy común, ¿verdad? Que lo más habitual sea la violencia psicológica. Sin embargo, se puede dar un solo acto que le llamamos la violencia extrema, que es en los casos en los que, vamos a decir, ahí aplicaría para situaciones donde hay agresiones sexuales, un desconocido, no es alguien que está ejerciendo esa violencia severa todos los días, sino simplemente pasó un episodio y fue una violencia extrema, ¿no? Cuando se da dentro de una relación la violencia extrema es porque esa persona ya ha durado más de 6 meses, ya lleva mucho tiempo en una relación violenta y puede darse dentro de la violencia severa un episodio de violencia extrema, que ya es cuando la persona intenta dañar, ¿verdad? O afectar la vida de la otra persona, ¿no? Que obviamente, pues, lastimosamente en muchos casos, pues vamos a ver, pues, estos resultados que son los feminicidios, ¿no? Ay, claro. Bueno, ¿con qué nos podemos quedar? Yo, estamos tipo, casi cerrando. Este, es un tema que sí, como podemos hablar con muchísimas horas al respecto, pero ¿con qué nos podemos quedar? ¿O qué puntos nos das a nosotras o a nosotros para pues ayudar a personas que están alrededor nuestro u observar en nuestra casa qué está pasando? ¿Con qué nos podemos quedar
de lo que nos Bueno, has ahí me platicado. faltó nada más, te digo, del ciclo de la violencia, son 3 etapas, después podemos profundizar. Perdón. El ciclo de la violencia, es que sabes que se me bajó, intentó entrar una llamada y se me bajó el volumen, pero te escucho bajito, pero bueno, te entiendo. Te digo, nada más así como rápido, te digo, después lo podemos abordar con calma o en tus caricaturas también que lo pudieras plasmar. El ciclo empieza con la etapa de acumulación de la tensión, donde generan, yo les digo, estamos llenando el buche de piedritas o el costalito de piedritas, donde son todas esas cosas que decimos, híjole, me molestó, pero me quedo callada, me lo guardo, o intentamos expresarlo, pero no lo decimos, no, ahora sí que no terminamos de sacar todo lo que nos genera el malestar de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, primero empieza una acumulación de la tensión, imagínense que también tienen como una olla de presión, ¿no? Obviamente, si hay demasiada presión, va a llegar un punto en que esa olla, aunque tú le tengas la válvula, no va a alcanzar a darse abasto, como les ponía el ejemplo del espejo, ¿no? Entonces va a llegar una etapa de explosión donde la violencia ya no solamente va a ser violencia psicológica, sino que van a haber ya otro tipo de reacciones, ¿verdad? Donde ya va a haber gritos, donde ya va a haber amenazas, donde ya vamos a desquitarnos con las cosas, golpeo la puerta, golpeo la pared, y donde ya empiezan pues también las amenazas, no solamente de palabra, también a lo mejor con algún objeto punzocortante, con, no sé, tirarte cosas, o ya lo que decíamos, pues los intentos de homicidio, ¿no? Entonces, acumulación de la tensión, explosión, y luego tenemos una tercera etapa que es la luna de miel, que es donde vienen, y hay que tener mucho ojo con esta etapa, en la que Mm, vienen las promesas. Te prometo que vamos a ir a terapia, te prometo que ya no va a volver a pasar, te prometo que esto no se que va a voy a volver a cambiar. repetir, Hoy voy a cambiar. voy a cambiar, entonces, y todo esto es con la finalidad de ganarse la confianza de la otra persona, ¿verdad? Y volvemos a esa etapa de aparente calma que puede durar, como te decía, periodos, a lo mejor cada año, después va a ser cada mes y cada vez se vuelven más cortos, ¿no? Entonces constantemente empezamos, pues, nuevamente empezamos a repetir el ciclo de la violencia. Entonces, el saber distinguir en qué etapa del ciclo nos encontramos, pues también pues va a ser muy importante, ¿no? Entonces, ahora sí, como resumiendo, pues cuáles son los puntos con los que nos pudiéramos quedar es, primero empezar, igual también para las personas que quieren ayudar a alguien, bueno, primero empezando a revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque tal vez nosotros también tenemos muy normalizada esa violencia, ¿no? Entonces, no verlo como una situación ajena a nosotros, sino como verlo como parte de nuestras dinámicas y que hemos ido normalizando y que es importante saber identificar. Segundo, prestarle atención, como te decía, a las reacciones de nuestro cuerpo, Mm. que te digo que van a ser en un primer momento una herramienta pues que nos va a ayudar muchísimo. El saber que no solamente es la violencia física, sino empieza desde la violencia psicológica. Entonces, la violencia siempre, tener esto claro, siempre va a ir en escalada, siempre va a ir en aumento. Entonces, esta parte de no va a volver a suceder, no, es que al contrario, sí se va a volver a dar y se va a dar con un mayor nivel de violencia, ¿no? Con salsa, Y pues. así es. Y finalmente, pues como te decía, buscar que la persona amplíe sus redes de apoyo, ¿no? Amplíe sus redes de apoyo y obviamente pues acercarse a un profesional, a una persona que esté capacitada en el tema, y sobre todo, pues bueno, obviamente hay psicólogos, si tienen la manera o la forma de encontrar a alguien que sobre todo tenga el enfoque de género, va a cambiar totalmente la perspectiva y la forma del abordaje, ¿no? En la terapia, cuando consideramos estas cuestiones de género. Ok. Wow, Caro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, cómo se sienten, qué les parece que estamos platicando de estos temas. ¿Les gustaría tener otra plática de estas? A ver, cuéntenos. Ya casi pues para terminar. Cric. Yo sé que están escribiendo, yo sé que están escribiendo. Sí, a mí me parece impresionante todo el trabajo que haces tú con las mujeres violentadas porque, híjole, es un tema muy fuerte. Ah, gracias, Daniel, o tu primo. Sí, es muy,
muy importante la ayuda que recibimos todos en general, pero sobre todo las mujeres ahorita, pues ya se está difundiendo más esta parte de lo tóxico, el narcisismo y las relaciones tóxicas, ¿no? Pero ya yo lo veo como que lo toman como manera de broma, ¿no? Tu novio tóxico, cuando en realidad lo que se vive en una casa con violencia es muy fuerte. Sí, Gracias, sí, sí, Jolie. totalmente. Sí, y te digo, pues, te digo, a veces incluso decimos, no, y los hombres también sufren violencia, sí, pero las situaciones por las que los hombres viven la violencia es muy distinta como te digo, al contexto desde donde se ejerce la violencia, hacia las mujeres. Entonces, por eso es que cuando te digo, cuando hablamos sobre todo de violencia de género, pues lo asociamos más a las mujeres, precisamente porque históricamente y socialmente a las mujeres ha sido a quienes hemos puesto en estas condiciones, que no es que seamos vulnerables, ¿no? Las mismas condiciones nos vulneran. Entonces, te digo, extendernos con muchísimos detalles de este tema, te digo, pero bueno, esperemos que ya haya otros espacios y otras oportunidades, te digo, para poder hablar sobre esto. Porque sí creo que es importante, ¿no? El poder ahondar en cada uno de estos puntos. Sí, pues luego lo vamos programando, Caro, no te Muy preocupes. bien. Aquí dicen que es súper tema, Doris dice muy interesante, por eso hay otros expertos, hablar de la violencia de género en el todo. Sí, pues luego lo podemos platicar. Igual luego les dejo el sticker para que vayamos viendo más temas que podemos ver en un futuro Muy bien. y no normalizar exactamente. No, Sí, pues muchísimas pues gracias, Ana. no, gracias a ti, Caro, qué gusto tenerte aquí. Yo sé que eres una mujer súper ocupada, pero pues aquí estamos, ¿no? Tantos años después, Sí, 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 compartiendo claro, esta no, muchísimas información. gracias, amiga, y te digo, y gracias por abrir esos espacios para hablar de este tema, te digo que a veces los vemos muy alejados de nosotros. Y, they're closer than you think. Ok, pues muchas gracias y nos retiramos por el día de hoy. Ok, bye, Bueno, gracias hasta a luego ustedes que para estuvieron todos y aquí. gracias por estarnos acompañando. Sí, bueno, voy a cerrar ya esto, ¿eh? Muy bien, Bye hasta bye. luego. Bye.